Bienvenidos a su programa Tema Master, el lugar donde estudiamos temas serios de una forma no tan seria, con las esferas de poder, con las aplicaciones, ¿no? Que es mentira, cuídense. Porque también hay que aceptarlo, uno puede ser nefasto, la otra persona puede ser nefasta. Pido disculpas por su error y también por lo de Lacan. Y vamos a hablar, claro, porque Tema Master, comenzamos. Buenas tardes, Lick, ¿cómo se encuentra? Bien, Lick, otra semanita más como debe ser, como Dios manda. Como Dios manda, exactamente. Puntualitos aquí con su contenido de Tema Master. Pues bien, antes de empezar y hablar del tema que nos convoca el día de hoy, vamos a hacer una aclaración, es una advertencia. El día de hoy toca hablar sobre la vida escolar desde la perspectiva docente, pero diferente al video de la semana pasada, donde hablábamos del deber ser del docente, la parte romantizada de la educación. En esta ocasión vamos a realizar una crítica de estas conductas, de estas situaciones que llegan a presentarse en el ámbito docente y que no siempre es fácil hablar de ellas, ¿no? O reconocerlas incluso. Así que, para hacerlo más sencillo, el día de hoy no vamos a hablar de ti, docente. ¿De ti o de ti? Hoy vamos a hablar de Juanito el docente. Todos los ejemplos que vamos a poner aquí van a ser cosas que ha hecho Juanito el docente. Vamos a evidenciar a Juanito el docente. Vamos a evidenciar a Juanito el docente. Entonces, vamos a necesitar que pongan por ahí un acto reflexivo, tomen su hojita y vayan a ir apuntando cuántos de estos 9 puntos son los que realizan. Si tienes de 1 a 3 te rescatas, si eres de 4 a 6, híjole, tienes que pensarlo, pero si tienes de 7 a 9 no tienes una idea de lo mucho que te va a hacer falta a ti ponerte las pilas. Entonces, pero bueno, vamos a hablar de Juanito, entonces. Sí. Esto va a ser muy interesante. Vamos a ver. Entonces, si eres un docente sensible, pues no lo veas. No lo veas, no lo escuches. Sí, recomendación, no es mal plan, pero mira, si eres de esos docentes que les gusta lacerarse, adelante, el video es tuyo. Pero si no, evítate la pena de tal vez no compartir la misma ideología. Recuerda que estamos hablando de Juanito el docente. Sí, y si te llamas Juanito, pues igual y puede ser otro Juanito el docente, no eres el único. Ok, pues vamos a empezar. El día de hoy, pues es como ya lo mencionaba, vamos a conversar sobre estas actividades, estas situaciones en las que se puede llegar a encontrar Juanito el docente como un no buen ejemplo de docente, ¿no? Entonces vamos a ver. El primero de estos 9 puntos tiene que ver con la función del docente en reconocer qué competencias espera que tengan los alumnos. Híjole, complicadísimo. Mira, yo conozco a Juanito. ¿Conoces a Juanito? Conozco a Juanito y la verdad es que muchas veces Juanito tiene este problema como docente de que ni siquiera le interesa o ni siquiera se preocupa por saber si existe una competencia previa a la hora de que van a entrar a su grupo, ¿no? A la hora de que van a entrar a su asignatura. Y sí es un problema, ¿no? O sea, yo he hablado con Juanito y le he dicho, Juanito, aparte que dejes las drogas y cosas por el estilo, creo que el punto es, tienes que pensar que existen ciertas competencias base, ¿no? Que debe tener un docente, y también esas competencias base que esperas que tenga el alumno, ¿no? Muchas veces el foco siempre se centra en Juanito, ¿no? Y es como es que Juanito tiene que sacarlos pulidos y bonitos, ¿no? Y es como a ver, Juanito, ¿te has puesto a pensar con quién estás trabajando y cómo está llegando a tu aula? Creo yo que eso es un punto súper importante. Hace rato que estábamos platicando, comentaste algo muy, muy interesante que me gustaría que profundizaras ahorita, y es el sentido de realmente desde dónde pueden quedar segregadas estas competencias o esta falta de visión del docente sobre las competencias que debe tener el alumno, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas apoyar con esa parte. Pues claro que sí. Vamos a aterrizarlo. Una de las cosas que nos dábamos cuenta es el hecho de que cuando se entra a X licenciatura, por ejemplo, se espera algo del alumno, como ya bien lo mencionabas. Es decir, en el caso de las universidades públicas o también de algunas privadas, de ese dato no lo tengo tan claro, pero hay algunas que realizan, por ejemplo, una selección para ubicar cómo está llegando el alumno y en base a eso aceptarlo o no.
Con base en eso. Con base en eso. Muchísimas gracias. Él no es Juanito, se fijan, se acaba de dar cuenta de algo. Y esta es una competencia que le hace falta a mi amigo. Soy idiota, ¿qué les puedo decir? No, pero dijiste algo bien interesante ahorita que es las escuelas públicas y las privadas tienen un sistema de ingreso bien distinto, güey. O sea, la verdad es que a mí me preocupa eso. Exacto. Por ejemplo, concretamente que en ocasiones llegamos a la universidad con deficiencias, ¿no? Por ejemplo, nos colocamos en carreras que pensamos que pueden ser fáciles. Por ejemplo, esta gran falsedad que compartía, o bueno, nos hacía llegar un maestro que tuve en la prepa, donde decía que todas las personas que no entendían matemáticas se volvían psicólogos. Profe. Profe, hola. Luego le pasamos regalías, señor, no se preocupe. Soy psicólogo. Saludos al profe Arnoldo Bernal. En fin. Sin embargo, eso, verlo así hace parecer que es sencillo en este caso. Por ejemplo, hablo desde mi experiencia, claro. El problema es de que pensar que solamente vas a escuchar o solamente vas a leer textos sencillos es una gran falsedad. La lectura de comprensión es fundamental para muchas licenciaturas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, eso es un tema que a veces cae en el rango de las deficiencias. Y encontramos que hay individuos en carreras donde es fundamental la lectura de comprensión, la redacción, el poder argumentar. Vaya, el solo hecho de poder citar correctamente. Que es entendible cuando estamos hablando de chicos que están en los primeros grados. Primer cuatrimestre, semestre, segundo, es válido. Pero de repente encontramos que estos individuos han llegado a los últimos grados y todavía no son capaces de diferenciar entre una opinión y un argumento. A la hora de sostener algunas afirmaciones que realizan de forma muy tajante y ¡wow! Espérate. ¿Con base en qué estás sosteniendo eso? ¿De dónde lo sacas? No, es que por mera observación, es que podemos ver ok, vaya, puedes opinar y eso está bien, uh-huh. Pero una cosa es opinar y otra cosa es argumentar. Respecto a la redacción, a veces Juanito el docente lo que llega a hacer es de que ve que llegan personas que tienen problemas para redactar, por ejemplo un ensayo, que es algo que exige redacción, que exige argumentación, estructura, saber citar en el formato de cita que ocupes, ¿no? Vancouver, Chicago, APA, el que sea, pero es necesario que lo realices para poder diferenciar tu perspectiva, el texto que es propio, del texto del autor. Y eso pudiera parecer muy simple, algo que no va a tener consecuencias. No, claro que las tiene. Lo que no se está dando cuenta Juanito el docente es que al permitir que estos alumnos sigan avanzando sin adquirir esas competencias mínimas, pues lo que está haciendo es perpetuar un vicio del que a veces ni siquiera es consciente el alumno. Porque no se han detenido, y tú lo mencionabas en un momento cuando platicábamos, no han tenido un correcto feedback, ¿no? de la deficiencia que pudieran tener. Tampoco se las han señalado, porque Juanito el docente pues está poco interesado a veces o nada le importa, ¿no? El hacer esos correctos señalamientos. Y lo que va a realizar es que más adelante otro pariente de Juanito, otro Juanito docente, va a encontrarse con esas mismas deficiencias, ya sean teórico, metodológicas o prácticas, y va a decir que lo arregle alguien más. Y entonces lo pasan con el primo de Juanito el docente, que va a seguir realizando lo propio. Y ese es un problemota, porque lo que decíamos, ¿no? Muchas veces el decir qué competencias esperas, pues la cuestión para el docente, para Juanito, sería preguntarse ¿qué competencias necesitas del alumno, güey? O sea, sí, qué competencias espero, pero ¿cuáles necesito yo para llevar el proceso de educación de esa persona? ¿Qué competencias necesito yo para poder hacer una planeación correcta y entonces ejecutar un puente de comprensión que valga la pena? Y no que sea un puente que tenga una viga así y una viga no, ¿sabes? Que es como esta parte complicada. Entonces, cuando ves a Juanito en este sentido, dices, bueno, ¿cuál es la razón? A veces la cuestión está en que el objetivo de Juanito no existe. Existe una ausencia de objetivo.
cuando existe esta noción y es casi palpable, vaya, porque hay un interés de por medio y una motivación, algo que lo moviliza a tener estas acciones, te das cuenta. Pero al final de cuentas muchas veces la duda es, ¿desde cuándo te tocó Juanito como docente y empezaste a tener esas carencias? ¿No? Muchas veces nosotros que trabajamos como docentes lo podemos ver y decimos, híjole, mi alumno le faltan muchas cosas que no van completamente en mi materia. Pero al final de cuentas parte de tu responsabilidad es desarrollar estas competencias comportamentales, además de las prácticas o además de las técnicas que tienen que ver con la materia, también es nuestra obligación. No es como, es que eso es para la materia de lectura y redacción, güey. O sea, es Juanito, si les dio lectura y redacción, ni modo, ya te amolaste para toda la vida, carnal. ¿Por qué yo no te voy a dar esa materia? Yo no me toca esa materia. Sí, te tocará otra materia, pero es una habilidad que tienes que desarrollar también y que va implícita en tu labor, ¿no? Entonces, hay veces que Juanito simplemente, pues como lo comentabas, ¿no? A veces ni siquiera le interesa. No hay que buscar de más cuando a veces la opción más obvia es la correcta. Pues a lo mejor no le interesa a Juanito. De hecho, y justamente, por ejemplo, llegué a tener esta experiencia donde en una ocasión, por condiciones adversas, ¿no? del momento, se necesitó evaluar todas las materias con un ensayo, ¿no? Y entonces como de, ok, y me llegan ensayos de alumnos que obviamente hicieron otros ensayos para otras materias, o que igual ya habían hecho ensayo antes, porque es algo que les pregunto, oigan, ¿ya han hecho ensayos? ¿Saben que es un ensayo? ¿No? Y ellos, no, sí. Cuando dicen que sí, pues lo mínimo que debe ser es dudar. Sí. Entonces no es como de, ok, sabes que El es un deber ensayo, ser. pero vamos a dudar sobre qué de eso sabes. Y vamos a investigar también. Duda para no dudar, decía Descartes, ¿no? Y entonces resulta que te mandan algo que es todo menos un ensayo, ¿no? Y es como de, bueno, ¿y dónde está la cita? Tu bibliografía, perdón, es asquerosa, ¿no? Tú, sí, 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 si no sabes citar, puedes ir conmigo. Claro que sí. Y entonces la pregunta obligada es, ¿soy el único que se dio cuenta? ¿O ya Juanito había tenido el caso de estos ensayos y le valió un comino? Exacto. ¿No? No sé por qué le voy más a esa. Y aquí tienes una desambiguación bien interesante. Puedes platicar con Juanito, que te explique sus motivos. Esto es hipotético, ¿eh? Y decir, vaya, te entiendo, Juanito, y voy a hacer lo mismo que tú, ¿no? Y dejarlo pasar. O tomarte un tiempo para desarrollar esta parte, explicarlos, decir en qué están mal y poderlo corregir. Y que esto no sea algo que se siga arrastrando, ¿sí? Porque también no todos están ubicados en el mismo lugar. Hay personas que necesitan afinarse más, hay otras que necesitan afinarse menos. Y entonces justamente la forma de poder intervenir, la forma de poder corregir eso, es acorde al momento en el cual está colocado el discente, ¿no? O la otra puede ser que a Juanito simple y sencillamente ni siquiera sabe que es una competencia. Claro. Y a lo mejor nunca ha esperado nada de sí mismo tampoco. Entonces por esa misma razón, pues es difícil que pueda esperar algo de alguien más. Eso será un tema que seguiremos desarrollando a lo largo de los siguientes puntos. Exacto. El punto que viene está pegadito a esto, que es reconocer las competencias de los alumnos. Tiene que ver con la importancia de centrar... ¿Qué pasó? Perdón. Es que me acordé de algo. No, a ver, dale. Bro. Es que, no sé, casualmente una vez trabajé en la misma escuela que Juanito. Y yo creo que tú también trabajabas con nosotros y deberías de haber recordado eso, pero luego a veces Juanito no se da cuenta y piensa que es muy bueno en lo que hace. Y llega el punto en el que llegan los alumnos y es como de, oigan muchachos, está Juanito o estoy yo para dar clases, y es como de, ves la cara de asombro de, ¿es en serio otra vez ese señor? Iba a decir una grosería, perdón. ¿Otra vez ese señor? Entonces a veces es cuando te das cuenta que el alumno casi se toma el valor de decir, güey, yo le voy a dar cátedra al profe.
O sea, en vez de que él me la dé a mí, así de mal estamos cuando ni siquiera dimensionamos esa parte, ¿no? Y más me dio risa, perdón, pero es que fue algo muy real que nos pasó en una escuela en Juanitolandia. Juanitolandia, sí. Muy divertido, entonces perdóname, hermano, sigue. Pues sí, justamente el punto que viene sobre la importancia de centrar al alumno y acompañarlo en su formación profesional. ¿Qué quiere decir eso? Se supone que Juanito, al ejercer la docencia, ya sea pedagogo, sea abogado, sea ingeniero, sea psicólogo, sea arquitecto, trae consigo algo más que las experiencias de Juanito. O sea, experiencias como personales. Tiene experiencias profesionales, tiene experiencias laborales, tiene lo que aprendió en su formación, en su propia carrera, ¿no? Todo esto lo trae Juanito. Uh-huh. Estos elementos, en suma, debieran de apoyar o servirle a Juanito para saber aproximar al alumno a un mundo laboral. Algo que posiblemente y se va a encontrar allá. Como bien puede ser Juanito el de, pues yo solamente vine a darles contenidos, memorícense esto, 2x1, 2, 2x2, 4, 2x3, 6, y nunca les explica a qué significa esa seriación numérica, por ejemplo. Y es algo bien complicado porque justamente la función docente es la de acompañar en la estructuración de un otro. Ya sea un infante, un niño en edad primaria, preescolar, donde recordemos también el aspecto del modelo, ¿no? Va a decir Albert Bandura sobre el aprendizaje social, de que nosotros aprendemos a través de modelos en nuestra infancia. Uh-huh. Sin embargo, también sucede, y lo dejo a título personal, que es una reflexión, que cuando nos formamos como profesionales, también ubicamos modelos de ese otro que no es Juanito. Me late su forma de enseñar, me late su perspectiva que tiene del mundo laboral, del mundo que tiene respecto a su profesión, porque a veces pueden recibir clases de alguien que no comparte la misma licenciatura, pero los aproxima a otro recorte de realidad sobre los mismos fenómenos. Ajá. Exacto. Y eso es altamente valorable cuando no eres Juanito. Sí, Juan. Porque es un ciego guiando a otro ciego, güey. Cuando eres Juanito es un ciego guiando a otro ciego. Perdón, pero Exacto. O sea, ¿qué esperas de Juanito, güey? O sea, muchas veces se basa Juanito en esta parte de, yo tengo una guía, yo tengo una dirección, hice una planeación de la materia. Y es como de, mira qué bueno eres. O sea, me queda claro que estás cañón, Juanito. Soy profesional en esta materia. Ajá, le he dado 2 veces. Y es cuando chocas con la realidad y dices, docentes, esta es también reflexión o recomendación, no se confíen de que tener una planeación significa tener una guía. Cuidado, porque una cosa es la parte de que la planeación te dará una estructura de trabajo, de contenidos que tendrán cierta secuencia, que serán graduales, etcétera. Pero muchas veces la guía le falta a Juanito. Muchas veces le falta la guía y entonces lo más peligroso es cuando un alumno que no sabe deposita su confianza en Juanito, porque entonces podrás decirle Juanito 2x1, 2, 2x2, 2, 2x3, 6, 2x4, 20, y el alumno en su afán de aprender, por primera vez decimos algo lindo de los alumnos, por cierto, en su afán de aprender, o tal vez no en su afán de aprender, pero en algo que lo incentive a desarrollarse, tendrá por cierto ese discurso, y entonces le romperá cuando choque y tenga un conflicto con otro contenido o tenga un conflicto con otro modelo, ¿no? Que es lo que decías, es un tema delicado. Fíjate, no me he puesto a pensar, cuando el alumno se compra la verdad de Juanito. Sí. Y de repente llega otro que no es Juanito y es como de, no, pero Juanito decía que la realidad es así. ¿Cómo puede ser posible? Juanito, ¿dónde estás? Sí. Y Juanito, Juanito, gozando de las glorias de ser docente, viviendo en la playa. Ahorita que hablabas de la planeación, me hiciste pensar, me salieron muchos flashbacks, ¿no? Yo originalmente, hace ya unos años, hace ya 15 años de eso, bro. Qué viejo me siento. Tuve la oportunidad de ser instructor comunitario.
Les platico, pues yo daba clases a comunidades rurales en el estado de Querétaro. De esos lugares donde Dios fue y dejó hijos y dijo, sale y se ven. Confíen ¿No? ustedes. Sí, o sea, eran situaciones adversas. Y en aquel entonces, pues para empezar yo era muy joven, ¿no? Sabía poco o nada sobre los contenidos. Poco o nada sobre metodologías. Poco o nada, más bien nada sobre todo eso. Yo creía, pues, era joven e idiota. Y pensaba que Quiero recalcar lo de era joven. era joven, porque idiota sigo siendo. Y creía fervientemente que era suficiente lo que yo sabía para poder realizar algún trabajo. Por ejemplo, yo tenía mucha resistencia a utilizar este asunto de estrategias lúdicas, ¿no? El juego, yo me sentía ridículo al realizarlos. ¿No? Yo sentía que era muy bueno solamente por los contenidos que manejaba. ¿Qué pasó? Me enseñaron todo este rollo de planear, este rollo de las actividades y pues sopas, ¿no? Te das contra la realidad y era como de, es que alguien díganme, la planeación a mí no me funciona, el sistema está mal. Ese muy rudo año me sirvió para el siguiente poder entender que no importaba qué tan perfecto pudiera planear. Uh-huh. Ahí sí yo voy a hacer un ejemplo. Me dices que no es una guía, sin embargo sí es algún material de apoyo. Es decir, vas estructurando muy similar al concepto de guía, pero no lo voy a decir guía. Que te sirve para elaborar tu estrategia de trabajo, ¿no? Cómo lo vas a realizar, materiales, cómo va a ser el acercamiento, la parte técnica. Sin embargo, solamente es una plantilla. Uh-huh. Esa va a ser modificada cuando tengas contacto con el grupo. Exacto, es dinámica. Es buen dinámica. Punto, muy buen punto. Hay veces en las que las condiciones del grupo son perfectas como tú las planeaste en tu cabeza y entonces la planeación podrá ser calca. Uh-huh. ¿Llega a suceder? Nunca me ha pasado, pero a mí sí. ¿Sí? Y es muy grato, Las más de las veces, no. Porque una cosa era cuando lo pensabas y todo era perfecto e idílico, y otra cosa es cuando lo aplicas. Cuando te encuentras con que los alumnos no tienen el mínimo de conocimientos que tú habías esperado tuvieran. Sucede mucho cuando son grupos nuevos. Y eso me sigue pasando a nivel licenciatura, ¿no? Por ejemplo, me piden unas planeaciones acá super cool, padres, etc. Y hay algunas cosas que yo tengo que dar por sentado. Pasar, bueno, licenciaturas, este semestre, este cuatrimestre, se espera que sepan tal cosa. A sabiendas de que es muy posible de que no lleguen a ese mínimo. Y entonces se puede prestar uno para poder jugar, para poder cambiar, mover y adaptarlo, ¿no? Pero tiene que ver bastante con la habilidad y con las técnicas, y es algo que hablaremos más adelante. Sin embargo, ¿qué pasa con el buen Juanito? Yo diseñé una planeación, no funciona, me vale, voy a aplicar la misma. Uh-huh. No me han regañado, no me han regañado. Nada. Y si no entienden, es problema de ellos, no mío, porque mi mundo es perfecto. Exacto. En Juanitolandia. En Juanitolandia, ¿no? No, y lo peor, perdóname que te adelante. Pero yo creo que lo peor aquí es justamente, comentaste hace rato lo del feedback, que era algo que veníamos hablando, y ¿qué pasa cuando Juanito ni siquiera tiene la decencia de dar un feedback? Porque agarra y dices como decías ahorita el muy acertado ejemplo de lectura y redacción, ¿no? Y muchas veces pasa que es como, mira, aquí está tu trabajo y tienes 6. Lárgate. Desaparécete de mi vista, güey. No te quiero ver aquí. Y el alumno se va con esa idea de, pues soy un 6, güey. ¿No? Soy un 6. No me dijo por qué. No me dijo cómo modificarlo. No me dijo nada. Solamente me dijo que esto está mal y que yo estoy mal, ¿no? Habrá otros medio Juanitos, algún primo de Juanito más rescatable, que agarra que te dice, mira, tienes mal tienes mal esto y esto. Bueno, al menos ya me dijo en dónde tengo mis áreas de oportunidad. Pero de todas maneras tampoco desarrolla. Pero una persona no Juanito o no familiar de Juanito, muchas veces no sabemos qué es un feedback. A veces no sabemos cómo abordar un alumno. Y entonces se nos olvida que también dentro de esos errores, o sea, perdió 4 puntos pero ganó 6. Es decir, a lo mejor sacó un 6, pero tuvo algo bueno para tener ese 6. Y entonces hasta el saber entrar con él y decirle, mira, felicidades, esto lo hiciste bien, esto lo hiciste bien y esto lo hiciste bien. Porque tal vez eso nunca nos lo hicieron a nosotros. Eso tal vez nunca se lo hicieron a Juanito, ¿no? Decirle, mira, Juanito, esto y esto y esto, muy bien.
esto y esto son áreas que tenemos que mejorar. Entonces hay que trabajar esto y esto y esto para que después se vea reflejado en tu trabajo y vayas adelante. Entonces, siento que muchas veces esto nos pasa a muchos y sobre todo a los Juanitos, creo yo. Creo que nunca les dieron un feedback a ellos correctamente. Y que es algo que bueno que lo rescataste. Hace un momento que platicábamos antes de empezar a grabar esto, justamente revisábamos, me preguntabas, ¿no? De si alguna vez algún maestro que tuve me hizo un feedback. Y es como de un correcto feedback. No puedo recordarlo. Sé que había mayoritariamente los que me decían en que me equivocaba. No, justamente en este rollo de aquí la regaste y no reconocer en qué parte sí la había hecho bien, ¿no? Que eso era algo que también es cuestión de un buen punto de equilibrio para poder proseguir. Y sí tienes razón, quizá muchos de nosotros, si hacemos memoria, no podremos ubicar un correcto feedback. O podemos interpretar alguno, ¿no? Uh-huh. A mí me llamaba la atención, ya lo había mencionado antes, de cómo este primer trabajo, este primer ensayo que yo realizo a nivel profesional, que me lo entregan y es como de, eres tú, tu trabajo es un asco, todo rayonado en rojo así, con todos los errores y es como de, tu trabajo es un asco, pero tienes 10, porque tenían que ver con otras cuestiones para la calificación, ¿no? Y yo de, o sea que soy bueno o soy pésimo. Más adelante hubo... Una de tus personalidades, amigo. Una de tus personalidades es buena y la otra es pésima. Y no es pésima. Más adelante otro maestro fue el que se dio la tarea, por ejemplo, de señalarme correctamente cómo realizar un ensayo, cómo redactar mejor algunos puntos. Y que quizá después se siguieron puliendo. Incluso a la fecha hay muchísimas cosas que se tienen que seguir corrigiendo, ¿no? Tú mismo me ayudaste, por ejemplo, a editar mi reporte de investigación. Que ya cuando lo releí, que eso es importante, relean sus trabajos. Cuando yo lo escribí la primera vez es como de, lo dije perfecto. Hay una lectura de un otro y es como de, sí, cierto, ¿cómo fue que pasé por alto esta estupidez? Sí, güey. Pero justamente eso es respecto a la retro que te realizan. Ahora, otro punto que hay que considerar es la no infantilización del aprendizaje. Esto es súper importante. ¿Qué queremos decir con eso? ¿No? Eso es un término que hemos estado dialogando sobre cómo a veces el aprendizaje se infantiliza. Cristalizado en estas formas. Juanito tiende a ver al Juanito es un alumno, ¿no? Que en este caso hablamos de nivel universitario, nivel superior, lo sigue viendo como un ente vacío. Uh-huh. Como un niño que come resistol. Sí. Y uno pudiera decir, nadie ha escuchado que se le hable directamente de esta forma tan coloquial como lo planteamos a un alumno, a otro mayor de edad. Uh-huh. Quizá no lo hagan con esas palabras, pero sí con actos. Incluso yo he llegado a escuchar profesionales, compañeros, maestros, ¿no? Que se refieren a los alumnos, estamos hablando de jóvenes de 20 años en adelante, como los niños. Uh-huh. A ver, les explicamos algo que quizá para algunos será muy claro, para otros no. Las palabras constituyen la realidad. Las palabras configuran subjetividades. Vamos a poner un ejemplo de forma muy de a pie de la gente común de a diario. Suelen ubicar al licenciado como el abogado. Uh-huh. Y tú puedes tener licenciatura en artes, pero eres menos licenciado. Exacto. ¿Sí me explico? Porque la palabra les hace referencia a un significado que ellos ya tienen, a una representación. Dicho de esta forma, tomamos ese ejemplo, la idea de referirte a alguien como un niño cuando no lo es, de alguna forma también está configurando tu relación con ese individuo, con ese ente, con ese fenómeno. ¿Cuáles Exacto. son características de la infancia? Es un alguien que todavía no aprende a hacerse responsable de sí mismo, alguien a quien tienes que corregir e incluso a quien tienes que proteger de sí mismo. Uh-huh. Sí, si no tuviéramos que proteger a un niño de sí mismo, no le estaríamos diciendo que no corra con cuchillos, porque el niño todavía no incorpora de que eso puede ser peligroso. Exacto. ¿No? Las palabras crean realidad o un recorte de esta. Entonces, un error en términos de lenguaje es referirte a un otro que casi tiene tu edad como un niño.
Es decir, ese chavo, o ese joven, ese adulto, ese futuro profesional, tiene prácticamente la edad de tu mamá cuando te tuvo. Exacto. ¿No? Y entonces como de, ¿sí entiendes que desde ahí estás cometiendo un error? ¿Sí? No, no es un niño. Es un adulto. Por ejemplo, algo que yo les comento a mis alumnos, muchas veces yo me refiero a ellos como compañeros. La mayor parte de ellos porque son psicólogos, no son psicólogos de formación, están estudiando esa carrera, o bien son trabajadores sociales, etcétera. Yo les llamo compañeros, porque están a un pasito, cuestión de unos años, a que seamos compañeros, incluso tal vez nos topemos como maestros o nos topemos en un trabajo donde seremos compañeros. Yo busco tratarnos como iguales, porque para empezar, si bien por lo que me pagan es por lo que sé y que me ubica abismalmente del otro lado de donde están ellos, al mismo tiempo hay puntos en los que nos parecemos muchísimo, ¿no? En el hecho de que hay contenidos que también uno desconoce. El poder ubicar las cosas que no sabes no te hace mal docente, te hace humano, Juanito. No te las sabes de todas, Juanito. Exacto. ¿Qué tiene que decir sobre la no infantilización de la docencia? Pues yo creo que lo que puedo agregar de lo que dijiste, que es muy válido y muy cierto, dicen que la verdad no peca pero incomoda. Yo creo que Juanito tendría que entender que las personas que están enfrente, justamente cuando las infantilizamos, tendemos a pintarles un mundo que no existe. Ese es el problema real. Lejos de acercarlos o de aproximarlos a una realidad a la cual van en algún momento a ingresar y después van a transformar, lo que estamos haciendo es separarlos, haciendo que este choque cuando lleguen a la realidad sea cada vez más distante, en vez de cada vez tengan mayor cercanía y apreciación correcta de él. Y justamente lo que decías, justamente pues es la realidad, o sea, Juanito no es ser mala onda, pero Juanito, repito, Juanito, ¿oyeron? Juanito, va. Juanito tiende mucho, o mi teoría es que tiende mucho a infantilizar al alumno porque a final de cuentas no lo hace nada más por él, o sea, no nada más lo hace por el alumno, sino también lo hace por una validación de infantilización del docente. O sea, a final de cuentas, si decimos que un infante tendrá ciertas responsabilidades no comparables con las de un adulto, al momento de infantilizar es incluso, a mi forma de verlo, o podría ser una proyección de ese miedo a la realidad que está viviendo. Y entonces comparten un escenario real. Yo infantilizo al alumno y de alguna manera el alumno me valida y creamos esta esfera o esta dimensión en la que incluso Juanito tampoco es responsable, porque si está siendo infantilizado, pues yo tampoco soy responsable, por así decirlo, ¿no? Juanito puede sacársela desde ese punto, y creo que no va por ahí, sin embargo es una práctica muy común de Juanito. Justamente pensaba en, me vuelvo también en no responsable de la formación de otro adulto o de otro profesional. Un para infante hablar. Claro. no puede. Ahora, mientras mencionabas esto, también recordé algo que a petición de una autoproclamada fan, decía, hace falta más Freud. Y voy a poner un ejemplo. Por un lado, la infantilización del alumno, o del aprendizaje, pero al mismo tiempo está generando otro personaje, la función del papá. Por no llamar del padre, que los clínicos psicoanalistas me crucifiquen, ¿no? ¿Qué implica la función del papá? El protector. El que va a dotar el modelo con el cual se ha de identificar el niño. Entonces, si me permiten la analogía, esto es un debraye, síganme con este debraye, es que al mismo tiempo también puede haber la posibilidad donde Juanito se está colocando en ese lugar paternal de yo soy el que me la sé, mírate en este espejo para que introyectes este modelo. Y el problema es bien grande. ¿Ya has visto desde ahí, verdad, que está terrible? Sí, es muy fuerte. Ah, por cierto, pido una disculpa, así como pido una disculpa por su cita de Lacan, pido una disculpa por la de Freud. Gente, no se moleste, nada más pongan en los comentarios algo para instruir al muchacho, pero sí es un tema bien grande. Porque al final de cuentas estás diciendo, o logro yo percibir, dime si me equivoco, que estás vislumbrando un poco el hecho de cómo Juanito superposiciona su necesidad sobre el proceso educativo de un otro. Wow.
Eso es bien fuerte, bien fuerte. ¿Qué pasa cuando yo tengo más una necesidad y la voy a marcar más en la clase que realmente lo que tendría que estar haciendo con él? Y en vez de generar un proceso de infancia hacia adultez correcto o normalizado o esperado, lo que estoy haciendo es cubrir una carencia. Ya ¿no? nos pusimos densos, ¿verdad? Pues, ahí está. sí, sí. Ahí está. Discúlpenme a mí también, perdón. Ahí está su práctica clínica, ahí está su análisis. Y nada más me costó leer 20 y tantos tomos. No, pero es que justamente lo que mencionaba sobre necesito esta validación ¿Sí? de mi intelecto, ¿no? De mi práctica. Porque pareciera broma, pero nos hemos llegado a encontrar estas personas que frente a grupo están validándose constantemente de, yo me las sé, yo me las puedo, yo vengo aquí a explicarles cómo se mueve el asunto, ¿no? Y hasta cuando se sienten violentados, porque al final de cuentas no sabes si es una agresión o una violencia por parte del alumno cuando brinca o se mueve ante ese tipo de cosas. Cuando se sienten violentados, responden ahora queriendo de alguna manera marcar que ellos son la autoridad. O sea, es mi mundo. Es como el güey que lleva el balón a la hora de echar la reta, güey. O sea, ajá, es como de, si no es mi balón, güey, me voy. Sí. O sea, es como de, y lo has visto, yo esta semana he visto mucho, tristemente, videos de docentes que la verdad hacen pomada a sus alumnos. Por güey. fin lo sacaste, lo Y venía guardando desde la clase. Sí, desde la vez pasada, de verdad fue horrible. A ver, dale. Es que es increíble ver a una persona que, por ejemplo, ¿no? De estos videos de... les voy a contar un chiste, ¿no? Voy a poner 2 ejemplos de lo que es la infantilización cuando el docente se incorpora a mi perspectiva. Y voy a poner 2 ejemplos cuando la persona, Juanito, se siente violentado y se pasa de rosca. Entonces, el chiste más feo y maestros, Juanitos de una universidad muy prestigiada y muy querida de todo el país. Para no joder a la UNAM. Ajá, para no joder a la UNAM, justamente, gracias. Por mantener el anonimato ante todo. Que te hacen chistes porque están dentro de ese mundo en el que quieren verse inmersos y ser el güey del balón en la reta. Y le dicen, muchachos, como para romper la tensión, ¿en qué se parece una mujer a una bolsa de hielos? Y ese momento en el que llegas y se nota la tensión de la gente, no porque te quieras volver puro y casto, porque a lo mejor en algún momento lo escuchaste o podrías hacer una asociación, porque no es muy complicado a lo mejor de qué es lo que busca la persona que contesten. Pero a final de cuentas no puedes superponer tu mundo, güey. No puedes poner por encima del bienestar y de la decisión de estos sujetos de formarse como profesionales en esa área. No puedes superponer tus carencias o tus necesidades conscientes, inconscientes, aberrantes, lo que quieras. No se puede. El otro, ¿no? Que sale con esta cuestión de... Pues es que pues ya reprobaste, no te puedo cobrar con sexo porque no estamos en clases presenciales. Y es cuando constituyen una esfera de infantilización que es regida por el infante mayor. Porque tampoco es un adulto ese Juanito que está ahí, iba a decir una grosería, perdón. Ese Juanito que está ahí no es un adulto. Sí. Y por el otro lado, los 2 ejemplos de la violencia. Este último, no sé si viste que pasó en el norte del país de un alumno que tenía Asperger, creo que es, y otra alumna que tiene problemas para leer, que sí es una problemática. Y que entonces, cuando me siento violentado, empiezo a sobajar, ¿no? Y es como de, tú tienes un problema, no sé, yo no te voy a mentir, porque eso fue el discurso, ¿no? No textual, la verdad lo reconozco, pero la intención fue esa. Tú no estás hecho para estar aquí, güey. Y entonces Juanito inhibe su responsabilidad formativa. Nada menso, vamos a decirlo. O el otro Juanito que es muy, muy hermoso cuando dice, es que este compa lo que necesita es que le extirpen el cerebro y ni así. Son cosas en las que podemos darnos cuenta que la infantilización no solamente se trata de infantilizar al alumno, sino que puede llegar a grados tan fuertes que no te das cuenta que infantilizas porque tú eres el infante mayor. Porque buscas una tribu de infantes en la cual no está regida por una persona que sea un adulto. Y entonces se pierden los objetivos. Es que justamente... ya lo saqué. Ya lo sacaste, pero gracias. Bien ad hoc por lo que mencionábamos sobre la importancia de acompañar en la formación profesional. No solamente se acompaña en una formación de contenidos, también de actitudes, de valores, de una posición ética frente a la práctica profesional. Y, por ejemplo, no estoy seguro si fue el mismo Juanito el de no te puedo cobrar con sexo porque no son presenciales.
Después, no me acuerdo si fue él o fue otro, porque ahorita la cuarentena nos ha dotado estas joyitas de las clases. Ha sacado grabadas. muchos Juanitos de abajo de las piedras. Dios mío. Y que quisiéramos negar que existen, pero existen. Me parece que fue él el que dijo de que pues escribió algo así como una disculpa de que no pensaba que fuera para tanto, que él tiene 40 años de experiencia y es como de... ¿Llevas 40 años haciendo eso? 40 años de experiencia, mamón. ¿Y tú no piensas que eso es gracioso? Algunos, por ejemplo, me incluyo yo, he realizado, por ejemplo, algunos comentarios que pueden llegar a ser sarcásticos, pero no con el ánimo de ofender directamente a alguien. Por ejemplo, yo tuve una situación donde unos alumnos se quejaban porque decían que yo estaba subajando su conocimiento. Y concretamente fue por una ocasión en la que no, y lo voy a decir para que no digan, ay, usted también no estás limpio. Bueno, cuestión de interpretación, porque yo les decía, estoy hablando con adultos. No leyeron, y con las manos cruzadas, miren, es que no leímos. Y yo como es de, pues ¿a qué vienes entonces? No tienes entonces, la preparación inicial para afrontar la clase. O sea, estás colocado también en el lugar de el conocimiento va a ser transmitido por ósmosis o en este caso por solamente ver el video voy a empaparme de lo que sabes y con lo que yo estoy frente a clase es suficiente. ¿Por qué no? Eso, insisto, te quita responsabilidad. El alumno se siente sin responsabilidad y si no aprendí es culpa del maestro. Que fue algo que me dijeron, ¿no? Es que yo no estoy interesado en su materia porque no sé qué es su forma y es como de... Ok, mira, yo di clases en primaria y sé que, por ejemplo, el tema de hacerlo atractivo, los colores, las canciones, se pueden realizar en preescolar, en primaria. Pero tú tienes 19 años y estás en la carrera. ¿Neta quieres que también me disfrace de Spider-Man como este maestro de la UNAM que para captar la atención de sus alumnos se disfrazaba de Spider-Man? Bueno, bien por él, o sea, igual eres un excelente maestro. Señor, no me estoy burlando. Nadie se está burlando, pero pantalones al 100. Pero es como digo... ¿Así estás viendo a tus alumnos? Sí. Que comen Bueno, ok, vale. Concretamente, cuando me dicen con la mano en la cintura, no, es que no leímos. Y si nadie, ok, pues proseguí con mi clase, explicarles lo mejor que pude. Pues se supone que tenía que hacer un diálogo sobre lo que leyeron. Y frecuentemente les soltaba aquella de, no, pues miren, como no leyeron, ¿no? O violentador, pero Juanito. Como no leyeron. y yo estaba, dale y dale con el rollo de como no leyeron. O en una ocasión cuando hablábamos del movimiento de los 60, de los movimientos estudiantiles, ¿no? De cómo en algún momento los estudiantes eran un referente de cambio social, de reclamo. Y le digo, pero no se preocupen, esas representaciones del pasado. Ahorita esa no es la representación de los estudiantes porque no leen. Realidad. Se sintieron agredidos. ¿Por qué? Porque nos agrediste, güey. Pues me salió lo Juanito, Juanito. No me voy a disculpar al respecto. No, me voy a disculpar al respecto. Cuando yo empecé la clase, por ejemplo, les fui muy claro. Voy a tratar como adultos. Y espero que me respondan como adultos. Es que no están acostumbrados. Ajá. Al final de cuentas es eso, ¿no? Por ejemplo, parte del siguiente punto, y justamente importante es, muchas veces manejamos lo que decías del señor de Spider-Man, ¿no? Muchas veces ni siquiera nos actualizamos, güey. Yo me sentí mal. ya me hizo sentir mal. Esa es mi labor dentro de este podcast, por si no sabían. Nada de eso. No me arrepiento. No me arrepiento. ¿Qué fue el último que dijo antes de que se lo llevara a la patrulla? No me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. No, pero justamente, por ejemplo, muchas veces los profesores no se actualizan. Y piensan que las estrategias, actualizarse no solamente, y voy a abarcar varios puntos creo en este comentario, pero siento que es muy prudente hacerlo. Los profesores no se actualizan porque creen que ser expertos de un contenido, mágicamente, los Juanitos consideran mágicamente que eso los hace buenos docentes. Les da la capacidad de tener las estrategias pedagógicas o andragógicas, dependiendo del tipo de alumno que tengas. De manera natural, ¿no? Baja esta estela de luz hermosa que te brinda ese cobijo. Y casualmente no es así. Juanito tiene que entender que no es así. No te actualizas, lleva a un punto, ¿no? Primero que es, no pierdes vigencia socialmente hablando, pierdes mucha vigencia, porque al final de cuentas la vida es dinámica. Si tú te quedas estático, lo que tú viste hace 4 años no es la formulación que la realidad te exige hoy en día, ¿no? Y entonces eso es peligroso. Tanto para los que estás formando, porque entonces está haciendo todavía más largo el puente, como para Juanito.
Porque a final de cuentas no es garantía de nada. No es garantía de nada tener una formación universitaria de 4 años, por ejemplo, de 3 años, no sé ya cuánto duran algunas carreras, cambian. Ni idea, 2 años. Y la otra es, tanto cambia la realidad como cambia la cuestión de las estrategias y que muchas veces al no tenerlo, nosotros somos los responsables de mermar el proceso educativo. Y a veces nos pasamos de lanza, los Juanitos se pasan de lanza y dicen, ¿sabes qué? Es tu culpa. Tu alumno, eres el culpable. ¿No? Y es cuando puedes voltear a ver un espejo y decir, güey, soy Juanito, güey. La verdad soy Juanito, que no me he actualizado ni profesionalmente porque no tengo experiencia en campo, ni me actualizo en formación. Entonces lo que estoy haciendo es generar réplicas mías. Estoy buscando personas que sean similares a mí, sabiendo que a lo mejor si yo no he tenido este desarrollo, tampoco se ha visto allá afuera, porque tampoco he encontrado como esa cabida correcta o he engranado en este sistema. Y entonces, ¿qué tipo de engranaje estás construyendo? Haciendo una metáfora de un engrane, no estoy hablando de algo mecanicista y demás. No, claro, o sea, mencionaba hace un momento también, hay que reconocer que el único constante es el cambio. El mundo se está moviendo a pasos agigantados. La tecnología nos está devorando y eso trastoca distintas áreas, ¿no? De cualquier profesión, de incluso de cualquier oficio. Por ejemplo, a nivel oficio, las técnicas de construcción de un albañil también se van innovando. Cambian las herramientas, cambian las técnicas de construcción. No, ahí voy a hacer una analogía bien interesante. Respecto a cómo nos estamos formando y parece que está agarrando parejo. Me llamaba la atención que ahorita lo que está punteando, hablando de oficios, estoy hablando de oficios. Resulta que ahora los albañiles ya no saben hacer todo. Cuando antes el albañil te levantaba la casa, te la aplanaba, dejaba todo para el extrat, y ahora resulta que hay albañiles que son albañiles, pero no saben poner techos, por ejemplo, que se le llama cimbra, el colado. Ajá. El colado. O sea, y es neta. Es como de... Okay, o la especialización, güey, también. Es que vamos hacia allá, es la especialización. Ajá. O sea, no solo pasa en las profesiones, no, también pasa en los oficios. ¿Por qué? Porque estamos dejando que el mundo siga avanzando sin nosotros insertarnos en él. Vamos a dejar por un lado la especialización, porque eso sería nada más hablar de un tema muy grande. Uh-huh. Pero hablando de cómo uno se tiene que ir formando, se tiene que ir actualizando. Metodologías, en técnicas, contenidos... Uh-huh. Y claro que sí, experiencias. De una forma muy chistosa, voy a compartir algo que comentaba uno de mis maestros, donde decía que tenía que actualizarse en películas. Porque muchas de sus explicaciones que luego ponía en clase, que era muy divertido, eran sobre películas. Uh-huh. Y entonces resulta que incluso hasta sus películas dejaban de ser vigentes. Porque entonces lo que en algún momento podía ser una analogía perfecta para ilustrar un tema, nadie lo tiene en contexto. Nadie lo tenía en contexto. Y en ese momento parecía muy gracioso porque decía, tengo que actualizarme incluso en las películas. Y después cambiamos eso. Solamente es una expresión de lo mismo que estamos hablando. Exacto. En todo es necesario que estemos adentrándonos en eso. Por ejemplo, somos recientes en el mundo uh-huh. profesional. Incluso ya podemos darnos cuenta que es insuficiente. Lo que aprendimos, las prácticas, los trabajos que hemos tenido, de repente también parecen insuficientes de forma virtual para explicar, para ilustrar. Es como de, ¡wow! Uh-huh. ¿Por qué? Cometemos el error de que si nada más, y eso lo dejo a título personal como reflexión, si solamente te actualizas en los contenidos y nunca te actualizaste en las metodologías, Sesgado. Sí, totalmente. ¿Por qué? Que es un punto de adelante. Que sepas mucho de un tema no te hace capaz, Juanito, de impartirlo. Y es... Ya me voy. Ese es mi chiste, güey. Se regresa. Ya. Vi la oportunidad. Sí, pero no es mío. Pero, por ejemplo, lo que dices es muy cierto. Y yo creo que al final de cuentas, Juanito docente tendría que entender que no importa muchas veces lo que tú necesitas como persona,
¿no? A veces no tienes que atravesar de más por la cuestión personal, ¿no? Ahí tenemos que tener un cuidado exagerado a mi forma de verlo, porque recordemos que estamos ya como lo decíamos, ¿no? Estamos orientando, estamos hablando de una cuestión de crecimiento, pero se le olvida muchas veces que por esa parte del ego, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de la cuestión de estar parado del otro lado del escritorio, le da poderes superpoderosos y supernaturales y super lo que sea, no sé. Se vuelve milagroso, Juanito. Se le olvida que en el momento en el que salió de la carrera, ya dejó de ser vigente. En el momento en el que ya que salió de la carrera y que dejó de ser estudiante, lo que él vio va a dejar de ser vigente y va a convertirse en base, se va a convertir en base, ¿no? No se va a convertir en realidad, se convierte en la base de la nueva realidad. Y eso es algo que Juanito no ve. Y entonces quedamos, vamos a decirlo así, presionados a prácticas no positivas como el yo no avanzo, yo no construyo, que es lo que muchas veces le pasa a Juanito. Yo me especialicé en un tema y así como lo aprendí, ni le muevan. Es mi materia y siempre la voy a dar igual. Sí. Y que me perdonen, pero siempre la voy a dar igual porque es mi materia, porque yo soy especialista. Y entonces cuando se abren nuevos campos de formación, nuevas líneas de generación de conocimiento, el alumno se atora porque es, ni modo, hay 2 Juanitos aquí y los 2 Juanitos son especialistas en eso y si tú quieres algo diferente no se puede. Porque ellos son los especialistas y nada más son especialistas en esto y tienen que cuidar su lugar como docentes. Y creo que entonces llegaríamos al punto de la valorización del trabajo docente. Porque creo que muchas veces es vanidad, no es valor lo que tenemos. Y entonces se puede romper o se puede fracturar muy fuerte, ¿no? O sea, muy difícil, muy grande. Yo creo que esa es la valorización contra la vanidad. Porque entonces si estás peleando nada más por ti, me queda claro que el trabajo docente es un trabajo y tienes necesidades. Y que también el trabajo docente exige mucho, ¿no? Exige las planeaciones, exige el acercamiento, exige... Lo que no se vale es cuando te sostienes de ese discurso y no lo haces. Eso se llama no tener vergüenza. Eso es cuando Juanito agarra y dice, yo soy muy bueno, yo soy no sé qué, no lo hago, pero sí me quejo. Me quejo de que no me pagan lo suficiente. Nunca va a ser suficiente, Juanito. Nunca. ¿Por qué? Porque el problema es que estás hablando desde tu posicionamiento, no desde la docencia. Entonces ahí siento yo que llegaremos a este punto, no sé tú cómo lo veas, del valorar el trabajo docente. Esta es una que justamente el valor del trabajo docente y el para qué formamos, que son 2 puntos ahí juntos, pero que los podemos revisar por separado, pero en este caso los vamos a tomar juntitos, ¿no? Valorar el trabajo puede ser entendido por muchos sentidos, pero acá estamos hablando desde el Juanito docente. ¿Para qué formas, Juanito docente? ¿Qué valor le imprimes a esto que realizas? Mira, o en general, y esto aplica para todo lo que sea que hagan, ¿no? Si su oficio, su profesión, lo que sea que hagan. ¿Por qué lo realizas? ¿Cuál es el sentido que tiene? Hay Juanitos docentes que no nacieron siendo Juanitos docentes. Tristemente hay que decirlo, hay Juanitos docentes que no nacieron siendo Juanitos docentes. Pero digamos que en ese periodo de formación, nadie les dijo que el mundo laboral, que la realidad laboral, que la realidad con la que trabajamos todos pudiera ser agresiva. Les pintaron mundos idílicos. Y Juanito docente lo compró. Y entonces, en ese momento de ser Juanito docente, solo era Juanito. Juanito, chido, ¿no? Juanito con ganas. Juanito aspiracional. Juanito aspiracional, ¿no? Porque aspiras a todo en ese momento. También de todo, ¿no? Pero, ese será otro tema. No, y entonces resulta que algo que no le dijeron, por ejemplo, fue trabajar con las instituciones. Y confronta el deber ser con el es, como en el debería. Y entonces llega y le pasa a docentes, les pasa a médicos, les pasa a abogados, les pasa a todos, que dicen, esto debiera ser así. Y luego se encuentran con una realidad que no es la que esperaban, porque nadie, Juanitos docentes que conoció, no lo acompañaron en esa transición. O no es como que tuvieran que hacerlo obligado, pero sí decirles que las cosas pudieran ser de otra manera.
y les vendieron una mentira. Y entonces Juanito docente, que empieza no siendo Juanito docente, pues empieza a frustrarse porque padece de esta enfermedad que se llama burnout, en la cual se marchita en lo que realiza, se agota en lo que realiza, deja de darle sentido a las cosas, y entonces es como un, pues ya, adiós. yo hago esto para ¿Sí? que me paguen, olvidando que está reproduciendo un esquema y que ese acompañamiento lo está dejando de lado. Y lo peor, perdón que te interrumpa, pero acabas de decir algo bien fuerte, pero es, a veces lo hace hasta buscando justicia. Wow. A veces lo hace hasta buscando justicia cuando dice, las instituciones, y si eres un Juanito docente o estás a punto de ser un Juanito docente, si lo detectas tú, carnal, que estás viendo esto, tú señorita, dama preciosa, hermosa, todas las mujeres son bellas, que estás viendo esto, muchas veces creo que no te dijeron en la escuela o en esa parte profesional que también hay veces, hay instituciones que se aprovechan de tu trabajo. Porque la cuestión es muy sencilla. La cuestión es que a veces te empoderan, porque una cosa es empoderar y otra cosa es facultar. Entonces, ahí será otro tema. Pero muchas veces te empoderan en, no, tú sabes, tú eres bueno, tú eres todo, tú eres... Pero no te enseñan, por ejemplo, a cómo cobrar tu trabajo. Porque a veces ni siquiera los mismos docentes saben cobrar su trabajo. Wow. Y es cuando dicen, sí, no, me voy. Ahora sí me voy. No, pero la verdad es que muchas veces ni siquiera saben cobrar porque no tenemos esa cultura. No tenemos la cultura. Desde el docente viene esto, ¿eh? No es nada más del alumno, porque esto para mí es más responsabilidad del docente. No tenemos la cultura, ni siquiera nosotros, personalmente, lo digo como docente, y yo creo que todos los Juanitos lo saben, de formar a alguien, a enseñarle, a instruirlo en que respete el valor de su trabajo. Y normalmente el pleito está sobre el costo, está sobre el dinero. No le enseñamos o no le enseñan los Juanitos docentes a los alumnos a valorar su propia actividad, porque muchas veces Juanito tampoco valora su propia actividad. Y entonces al no valorarla, pierde un sentido implícito de acción y por eso también cae en mucha merma de trabajo este Juanito docente. Porque entonces, fíjate que eso es bien triste, no lo habíamos considerado en la planeación de este tema, pero es bien triste cómo en ese riesgo nos entregamos a la devoración del capitalismo salvaje. Sucede a nivel empresas, por ejemplo, a nivel fábricas, donde las reglas del juego son, te pago poco y tienes que aceptarlo porque hay otro que lo va a hacer a menor cantidad si te quejas. Y entonces reproducimos eso a nivel profesional. Quitando con eso el valor, el costo físico, emocional, tiempo, porque también implica un desgaste emocional. Cuando tú te integras a estudiar de lleno una carrera, cuando lo haces bien, gastas tiempo, gastas dinero, esfuerzo, estrés, para que después estés facultado para realizar ese trabajo. Y en el momento en el que tú mismo lo desvalorizas, económicamente hablando, estás abriendo esa posibilidad de que pueda ser reproducido y que entonces se juegue con esas mismas reglas tramposas, ¿no? Exacto. Pues si ni tú mismo crees capaz de que tu trabajo cuesta eso, ¿por qué te lo voy a pagar? Yo se lo decía a un grupo, ahorita que dijiste eso, y se lo decía de una manera bien linda porque les decía, muchachos, si todos hacemos el mercado, ¿y qué pasaría si en lugar de estar peleando que tú cobras 500, tú 450, tú 400, tú 350, tú 300, tú 200, hasta que abaratemos totalmente el costo y entonces nadie la arme para esto, o sea, nadie pueda sobrevivir o cubrir necesidades con esto? ¿Qué tal si todo el mercado se pone de acuerdo y entonces estandariza un precio para que realmente la parte cualitativa sea la que haga decidir el sistema de trabajo? Hay muchas cosas, pero como lo comentas, como no los formamos, porque a veces nosotros no nos formaron para pensar, porque los Juanitos docentes no forman para pensar, los Juanitos docentes forman para replicar, salen totalmente moldeables a un mercado que irónicamente les pide que innoven, pero que a la vez que innoven dentro de sus reglas. Y ellos no saben innovar, y menos dentro de las reglas, y lo que permite esto es que un montón de Juanitos docentes estén cubriendo ciertos espacios con mucha presión personal. Porque empieza la cuestión de, ¿me valoro mi trabajo? ¿Valió la pena haber hecho todo este esfuerzo? Y yo creo que ese es un tema que todos los Juanitos tendrían que
qué tomar en cuenta a la hora de hablar con un grupo? Pues me parece que es un buen momento para cerrar, ahorita que dejamos el ambiente reflexivo, creo que es un buen momento para cerrar respecto a esas prácticas que tienen los Juanitos docentes. Y como lo dijimos al principio, esto es un diálogo, es una crítica, no somos los portadores de la verdad, sabemos que hay casos que no son así y la verdad, mis respetos para todos los que no son Juanitos docentes o ustedes que no estén en las vías de ser un Juanito docente, ¿no? Exacto. La idea de este podcast es poder llevarles temas desde perspectivas diferentes que a veces no son dialogadas en el aula. Que no son dialogadas incluso en otros espacios ni con otros profesionales. Que se prefiere mantener como tabú. Eso no se toca. Es más fácil mantener un tabú que romperlo y tener que construir. Es más fácil quedarse con la vieja confiable que realmente avanzar y ver que nos encontramos, ¿no? Entonces creo que amigo, ¿cuál sería tu cierre de este tema? Porque al final de cuentas, nosotros también somos docentes, ¿no? Entonces estamos hablando desde la postura de reconocer con conciencia y con la verdad que al final de cuentas no somos perfectos. Yo creo que para mí el cierre sería: no eres perfecto, me queda claro que no vamos a ser perfectos como docentes, pero una cosa está en que tienes todas las herramientas. Hoy en día ya no hay un pero. De verdad, ya no debería existir un pero en estas alturas de la vida para decir que no puedes resarcir algo y aún estás a tiempo para cambiar. El detalle es, si no, nada más que seas consciente de y que también te hagas responsable. Porque al final de cuentas, la factura pues se cobrará de otras maneras, ¿no? Y pues tú eres el único que puede vivir esa parte. Yo considero que para mí ese sería el cierre. No sé para ti cuál sería. Pues yo me quedo con eso, justamente con el asunto de valorar lo que realices. Independientemente si eres Juanito docente, eres Juanito albañil, eres Juanito vendedor de tacos, mi respeto y todo mi amor a los vendedores Sobre de tacos. todo nuestro amor para los vendedores de tacos, pero todos los Juanitos del mundo. ¿Por qué realizas lo que realizas? Simple como eso. Si no tiene un sentido para ti, no lo hagas. Porque entonces va a ser lo mismo que vas a transmitir. Unos tacos sin amor no saben, chicos. De mi parte ha sido todo. Que tengan una excelente semana. Amigo, fue un gustazo. Nos vemos en semana. Bye.